Bienvenidos de nuevo a Fanchuan Fanfic. Antes de comenzar, un aviso importante. A partir de ahora, los capítulos completos los vas a encontrar en Facebook, en el link fijado en la descripción y en los comentarios. Aquí en YouTube vas a seguir viendo adelantos y capítulos sueltos, así que si quieres seguir la historia completa apenas sale, esa es la página a seguir. Dicho esto, empecemos con la historia de hoy. Capítulo 90. ¡Qué lluvia tan estupenda! La lluvia adormece los sentidos de estas bestias. Pero si sigue cayendo, va a ser un fastidio para mí. Madokuro levantó lentamente la cabeza, su cuerpo temblando ligeramente de emoción. ¿Podría dedicarme un poco de su tiempo, señora Fueguchi? Ryouko abrazó a Inami protectoramente. En ese momento, se dio cuenta de que ya no era realista que ambas escaparan. Akuto tenía razón. El egoísmo de Inami había sido la causa del desastre. Podría perjudicar a otros en el futuro, pero ahora mismo, esta madre optó por ser egoísta por una vez y dejó escapar a Inami. ¿Y sí? ¿Y si Akuto se equivocaba? El Koukaku de Ryouko se activó lentamente, impactando contra dos investigadores con un estruendo y envolviéndola a ella y a Inami. Quería advertirle a Inami que no siguiera siendo tan obstinada. Pero pensando que la niña podría odiarse a sí misma por haber causado la muerte de su madre en el futuro, decidió no decir nada. Ella simplemente sonrió entre lágrimas y dijo: Inami, corre. Corre ante Iku. Mamá llegará pronto. Ryouko le dio a Inami un último abrazo y luego desplegó su Kagune. Rápido, usa las balas Q. Ratat. Dos balas volaron hacia ella. Ryouko blandió su Kagune para repeler a las palomas blancas y gritó con severidad: Inami. Vete. Inami, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro, miró fijamente a su madre antes de correr hacia la cortina de lluvia sin mirar atrás. Detener. Las dos palomas blancas que estaban en la entrada del callejón intentaron perseguirlas, pero Ryouko se lo impidió. ¿El amor de una madre? ¡Qué asco! Madokuro abrió su quinqué juguetonamente, y Amon también sacó el suyo. No te dejaré pasar. Allende. Que alguien me ayude, que alguien me ayude. Inami corría desesperadamente bajo la lluvia, su sensación de impotencia alcanzando su punto máximo. Hermano mayor, hermana mayor, desesperada por encontrar a alguien que pudiera ayudarla, tropezó y cayó al suelo. Ignorando el dolor, se puso de pie y siguió corriendo. Quizás por miedo, o quizás por la lluvia resbaladiza, volvió a caer. Alguien puede ayudarme. Inami. Una voz como la de un ángel la alcanzó. Inami levantó la vista y vio a Kaneki Ken corriendo hacia ella. En cuanto la ayudaron a levantarse, señaló hacia atrás, llorando. Mamá, mamá estaba con las palomas blancas, hermano mayor, salva a mamá. Kaneki Ken supuso de inmediato que Ryouko podría estar en peligro. Tomó a Inami de la mano y corrió hacia el lugar. Aunque no sabía qué podía hacer. Kaneki Ken corrió hacia el lugar sin dudarlo. Para entonces, Ryouko ya había caído al suelo. Madokuro tenía una expresión de locura en el rostro. Una madre que da su vida por su hija. Sois bestias verdaderamente repugnantes. Actuar como humanos no cambia el hecho de que sois ghouls. Amon, ya puedes parar. Yo me encargo del resto. Madokuro sacó otra quinqué. En el instante en que se abrió el maletín, la desesperada Ryouko levantó la vista horrorizada. Este olor, ¿cómo puede ser? Querida, Madokuro quedó inmensamente satisfecho con la reacción de Ryouko y estalló en carcajadas. Ja 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 ja. Enhorabuena, has acertado. Madokuro sacó la quinqué hecha con el Kagune del Dr. Fueguchi, mirando con excitación a la afligida Ryouko. Maravilloso. Desesperación, horror, odio. Esa es la expresión. Enséñame más, déjame verla. En ese momento llegaron Kaneki Ken y Inami. Inami instintivamente quiso llamar a su madre, pero Kaneki Ken le tapó la boca y la empujó detrás de una pared. Madokuro sonrió y dijo: ¿Alguna última palabra? Los ojos aterrorizados de Ryouko recuperaron gradualmente la calma. Como si recordara algo, una cálida sonrisa apareció en sus labios, y justo cuando estaba a punto de hablar, aplastar. Madokuro decapitó a Ryouko de un solo golpe. Lo siento, se acabó el tiempo. En un rincón, Kaneki Ken le tapó los ojos a Inami con fuerza y la apartó a la fuerza. Desde la azotea, Akuto lo absorbía todo. Sus ojos eran fríos. Aparecer ahora no encajaba con los intereses de Akuto. Necesitaba una mejor oportunidad, esa noche, en la cafetería ante Iku.
Todos los de Anteiku estaban sentados en la tienda. El ambiente era increíblemente denso. ¿Por qué demonios las palomas se fijaron en la señora Ryouko? ¿Nos han descubierto? Touka golpeó la pared con el puño, haciendo que la sangre corriera por ella. El gerente guardó silencio por un momento antes de decir con impotencia. Le preguntamos a Inami, pero se negó a hablar. Se pudo ver el rostro de Inami. Nos estamos preparando para trasladarla al distrito 24. Me estás tomando el pelo. Gritó Touka furiosa al gerente. ¿Cómo podría sobrevivir sola en un lugar como ese? ¿No sería mejor simplemente matar a todas las palomas blancas? Mátenlos a todos, no dejen a ninguno con vida. El señor Yomo también está aquí. Si todos cooperan, no. Yomo Renji habló con expresión impasible, con los brazos cruzados. Si un investigador pierde la vida en el distrito 20, la CCG enviará un flujo interminable de investigadores. Hasta que nos den caza hasta el último de nosotros. Pero, Touka aún quería discutir, pero Yomo Renji la interrumpió. Touka. Basta. Es tal como dice Yomo. El tono del gerente era triste. No podemos hacer nada contra ellos. Por la seguridad de todos, esta es la mejor opción. Aunque nuestro compañero haya muerto, dices que no hacer nada es la mejor opción. Los padres de Inami fueron asesinados. Sería una verdadera lástima que no la vengáramos. Touka estaba completamente cegada por la rabia. Lo verdaderamente lamentable es alguien cuya vida se arruina por estar cegado por el odio. ¿Te refieres a mí? Touka apretó los dientes. Se dio la vuelta y cerró la puerta de golpe al marcharse. Esa noche, todo Anteiku se llenó de una atmósfera de tristeza y desesperación. Al día siguiente, Touka caminaba por las calles con la capucha puesta. Enseguida encontró a las dos palomas blancas que habían aparecido en escena, las mismas que habían bloqueado el paso de Ryouko y Inami. Touka los siguió durante todo el camino, los vio entrar en un izakaya y esperó en silencio afuera. Señor Amon, usted se graduó de la Academia de Investigadores de Ghouls, ¿verdad? ¿Qué estudia allí? Amon estaba comiendo con los dos investigadores. Estudiamos los hábitos de los ghouls y las leyes pertinentes. El resto del tiempo lo dedicamos al entrenamiento físico. Amon permaneció muy serio. A los dos no les importó. ¿Hay mujeres en la escuela? Oye, Kusaba. La otra persona le recordó a Kusaba. Amon pareció recordar. Eran dos mujeres, ambas fuertes y decididas. ¿Y qué hay del romance? Insistió Kusaba. Ambos fallecieron en acto de servicio. ¿Murió? Oh, lo siento. Kusaba se disculpó presa del pánico, y la otra persona dijo disgustada. Kusaba, ya has dicho suficiente. Amon dejó los palillos y se puso de pie. Es algo común. Cuanto más serio seas, más fácil es perder la vida. Yo iré primero. Ustedes dos tengan cuidado. Amon se fue primero. El investigador mayor le dio un golpecito en la cabeza a Kusaba. Idiota. Lo siento. Poco después, los dos terminaron de comer y se marcharon, caminando calle abajo. Kusaba seguía dándole vueltas a lo que Amon acababa de decir. Cuanto más serio te lo tomes, más fácil será perder la vida. ¿Significa eso que debería haber un límite a lo mucho que nos esforzamos en el futuro? No digas tonterías. Tenemos un montón de tareas esperándonos, le recriminó de nuevo el investigador mayor. A Kusaba no le importaba en absoluto. Su rostro reflejaba admiración. Al señor Amon nunca parecen importarle los ascensos. Actúa movido por la pasión y la voluntad. Para ser sincera, creo que es increíble. Los dos caminaron bajo un puente. No te compares con la gente de la oficina central, Kusaba. Kusaba se rascó la cabeza y sonrió tontamente. En realidad, al principio quería trabajar en una oficina. Allí el trabajo es seguro y fácil. Pero después de verlo, siento otra oleada de pasión. Kusaba siguió hablando consigo mismo. No se percató en absoluto del peligro que se aproximaba. Touka, con una máscara puesta, se convirtió en una mancha borrosa y silbó hacia Kusaba, mientras su Kagune le cortaba el cuello con saña. Capítulo 91. Sonido metálico. El ensordecedor sonido del metal chocando resonó directamente en sus oídos. Kusaba y el otro investigador palidecieron de miedo y levantaron la vista con incredulidad. Un ghoul se les había aparecido en un momento desconocido. Un Kagune se encontraba a menos de 1 centímetro del cuello de Kusaba.
Sin embargo, una quinqué de hoja larga de color azul verdoso bloqueaba constantemente el kabune que apuntaba a la garganta de Kusaba. Oigan, ustedes dos, dejen de estar distraídos y piérdanse. La voz grave los devolvió a la realidad. Se giraron para mirar y vieron a un hombre con un extraño tatuaje en la cara que los miraba con desdén. Ah. Finalmente, Kusaba gritó y cayó hacia atrás, y el investigador que estaba detrás de él lo atrapó rápidamente. Gracias, señor. Señor, nosotros también queremos, piérdase. Kusaba y el otro hombre tenían expresiones complejas mientras hacían una leve reverencia. Entonces, por favor, tenga cuidado, señor. Dicho esto, los dos huyeron rápidamente. Akuto se giró entonces para mirar a Touka, que llevaba puesta una máscara de conejo. ¿Sabes qué pasaría si los mataras? Métete en tus asuntos. Maldito seas. La voz de Touka estaba llena de ira. Te lo diré, dijo Akuto, completamente impasible. Provocarías a la CCG. A continuación, la CCG enviará más investigadores. Investigadores de primera clase, o incluso de clase especial. Buscarán a los líderes de los Dovers negros y del mundo diabólico, y también buscarán al Gumet, Tsukiyama Shu. Y el lugar donde todos ellos han aparecido es un punto de encuentro para Ghouls. Entonces reunirán a miles de personas para sitiar ante Iku, y morirán más personas a causa de vuestra imprudencia. ¿Qué sabes tú? Una furiosa Touka agarró a Akuto por el cuello, con su Kakugan lleno de tiranía. ¿Acaso Ryouko merecía morir? ¿Quién merece morir? La tranquila pregunta de Akuto sorprendió a Touka, quien poco a poco se tranquilizó. Esa mocosa, dijo Akuto con una mueca de desprecio. ¿No te lo contó? La verdadera razón por la que atraparon a Ryouko. Fue por ella. Desolló a su madre, cayó en una trampa por su cuenta y provocó la muerte de su madre. Entonces encontró a Kaneki Ken. Si ese chico no hubiera sido tan cobarde, probablemente también lo habrían matado allí por su culpa. Entonces vas y tiendes una emboscada a un investigador, provocando la ira de la CCG e indirectamente matando a todos en Anteiku. Touka miró fijamente a Akuto con la mirada perdida, la soltó y retrocedió 2 pasos tambaleándose. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría ser ella? Akuto se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad. Esta es la primera y última vez que te ayudaré. ¿Por qué tu estupidez afectará mis planes? Reflexiona y piénsalo bien. Touka regresó al café aturdida y se desplomó en el suelo en cuanto cruzó la puerta. Touka. ¿Estás bien? Irimi Yuki se apresuró a ayudar a Touka a levantarse. El gerente, Yomorenji, Enji y Kaneki Ken estaban todos en la tienda. Inami estaba sentada en un rincón con la mirada perdida. En el instante en que vio a Inami, un fuego inexplicable se encendió en el corazón de Touka. Fuiste tú. Fuiste tú quien cayó en la trampa de los investigadores y provocó la muerte de Ryouko. ¿Por qué no dijiste nada? Touka agarró a Inami por el cuello. Solo entonces las demás reaccionaron y apartaron rápidamente a Touka. ¿Por qué no le hiciste caso a Ryouko? Touka. El gerente rugió, haciendo que Touka recapacitara sobre su ira. Miró sus manos con incredulidad, incapaz de creer que realmente hubiera estado regañando a un niño por haber causado la muerte de su madre. ¿No se trató de un trauma secundario? Puaj, Touka rompió a llorar de repente y subió corriendo las escaleras llorando. En ese momento, Inami tembló de pies a cabeza. Fui yo maté a mamá, los demás ahora comprendían toda la historia. Entre ellos, Irimi Yuki, Enji y Kaneki Ken habían escuchado lo que Akuto había dicho en aquel momento. Esas palabras se habían hecho realidad. Se miraron el uno al otro con expresiones complejas. Inami, no te culpes. No es tu culpa. Aunque no hubiera sido allí, los investigadores te habrían encontrado a ti y a la señora Ryouko. El gerente le ofreció unas palabras de consuelo y le dijo con amabilidad. Quédese aquí por ahora. En cuanto las inspecciones de los investigadores se relajen, encontraremos la manera de sacarlo. Unos días después. Quizás por sentimiento de culpa, Touka fue especialmente amable con Inami. Sin embargo, Inami claramente no estaba dispuesta a aceptarlo. Se cerró en sí misma, sobre todo porque no quería ver a Touka. Inami, ¿estás ahí? Vete. No quiero verte. El rugido de Inami provino del interior de la habitación. Touka se dio la vuelta y se marchó con una expresión compleja. Dentro de la habitación, las lágrimas de Inami estallaron.
En los últimos 2 días, Inami también se había dado cuenta de que los investigadores la buscaban por todas partes y que Anteiku no tenía ninguna posibilidad de sacarla de allí. Olfatea, olfatea. De repente, Inami pareció oler algo. Mamá, hacer clic. Fuera de la puerta, Touka, que acababa de marcharse, oyó el ruido e inmediatamente abrió la puerta de Inami. Resultó que Inami no estaba por ninguna parte en la habitación. Solo la ventana seguía abierta. Inami. Touka la persiguió apresuradamente, siguiendo el rastro para encontrar a Inami. Touka, ¿qué te pasa? Abajo, Kaneki-ken, que estaba a punto de regresar a la tienda, vio a Touka bajar apresuradamente del segundo piso y rápidamente le preguntó. Inami se ha ido. ¿Cómo es posible? Los dos comenzaron a buscar de inmediato con ansiedad. El olor está aquí. Los dos se separaron para buscar durante un rato, pero no vieron a Inami por ningún lado. Kaneki, ¿cómo va todo por tu parte? Nada. El olor, está allí. Sopló una ráfaga de viento, y Touka confirmó la dirección una vez más, iniciando rápidamente la persecución. En ese momento, debajo de un puente no muy lejos. Inami siguió el rastro de Ryouko hasta el puente y vio una bolsa de cuero. La abrió con manos temblorosas, y en el instante en que vio la cabeza de su madre dentro, dejó escapar un grito desgarrador. ¡Ah! Kaneki oyó el sonido y se apresuró a seguirlo. Mientras bajaba las escaleras, vio que Touka también corría en esa dirección. Y no muy lejos de Touka, una persona que llevaba un maletín también se acercaba rápidamente. Esa es, la paloma blanca. Oh, no. No muy lejos, Amon corría a toda velocidad. Ya había oído hablar del ataque por boca de Kusaba. Según la descripción, ese ghoul era muy rápido y llevaba una máscara de conejo. Esa velocidad, debe ser Rabbit. De repente, una figura aterrizó frente a Amon. ¿Quién eres? Kaneki, el enmascarado, extendió lentamente los brazos. No te dejaré pasar. ¿Cómplice de Rabbit? Parece que tú también eres un objetivo que debe ser exterminado. Koutaro Amon adoptó una postura de combate y sacó su quinqué. No muy lejos, Touka corrió hasta el final y vio a Inami acurrucada bajo el puente, aparentemente sosteniendo algo en sus manos. Inami, Touka aún se sentía culpable. Antes se había dejado cegar por la ira y había dicho cosas muy desagradables. Mamá, pero lo que dijo Inami hizo que a Touka se le helara la sangre. Observó con atención. Ese bolso de cuero, el aroma que desprendía era el de Ryouko. Oh no, es una trampa. Inami. Ven conmigo, rápido. No quiero. Inami se soltó de la mano de Touka y bajó la cabeza, murmurando. ¿Acaso los ghouls no tienen permitido existir? Déjame ir. Al lugar donde está mamá, Touka estaba ansiosa y solo quería apartar a Inami a la fuerza cuando escuchó pasos detrás de ella. Como era de esperar de un tonto, caer 2 veces en la misma trampa. Realmente tengo que darte las gracias. Madokureo se acercó lentamente y vio a Touka sin su máscara. Lo que realmente heló la sangre de Touka fue que todavía llevaba puesto el uniforme de trabajo de la tienda. Su rostro y su uniforme de trabajo quedaron al descubierto. Por fin nos conocemos, conejo. He oído que atacaste a nuestros investigadores. Touka sabía que no podía irse. Las cosas habían evolucionado hasta el peor desenlace posible. En este punto, o ella murió, o murió este investigador. Si ella muriera, todos en Anteiku estarían en peligro. Pero si el investigador muriera, las palabras de Akuto de hacía unos días pasaron por la mente de Touka, haciendo que su corazón se oprimiera aún más. No puedo perder. Touka tragó saliva con dificultad. Capítulo 92. Por cierto. Madokureo miró a Inami, que estaba agachada en el suelo. Debes de gustarte mucho el regalo que te di, ¿verdad? Esa es a quien has querido ver. A tu madre. Madokureo reía maniáticamente mientras hablaba, con los ojos llenos de placer y tiranía. En el instante en que escuchó esas palabras, la furia en el corazón de Touka se encendió y su horrible Kakugan se abrió al instante. Maldito seas. Aplastar. Tras ella, se desplegó un Ukaku con forma de llama. Allende. Koutaro Amon estaba luchando contra Kaneki-ken. Con las escasas habilidades de Kaneki-ken, es posible que ni siquiera pueda vencer a Miko. Amon derribó a Kaneki-ken al suelo con sus propias manos, pero Kaneki-ken se mantuvo tercamente en pie para bloquear el paso de Amon. Amon no tuvo más remedio que abrir su quinqué.
En apenas unos asaltos, Amon derribó a Kaneki Ken y dijo en voz baja. Siempre he querido hacerles una pregunta. Dañar impunemente a personas inocentes, comer humanos para satisfacer tus propios deseos. ¿Por qué existen seres como tú en este mundo? Amon se acercó a Kaneki Ken, mirándolo fijamente, con los ojos llenos de profundo dolor. Niños cuyos padres fueron asesinados, padres cuyos hijos fueron asesinados. La tristeza y la soledad de los que se quedan atrás, ¿alguna vez has pensado en estas cosas? Respóndeme. Allende. Touka se movía y maniobraba constantemente bajo el puente, lidiando con Mado Kureo. Eso es. Así mismo. Corre. Pulga. Ja 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 ja. Mado Kureo atacó sin cesar, pero en cierto momento, Touka se detuvo. Aunque Mado Kureo estaba desconcertado, aún controló a Kouki para apuñalar el rostro de Touka. Zas. A tan solo 1 centímetro de distancia. Tu arma no puede ser utilizada eficazmente aquí. Los ojos de Touka estaban llenos de indiferencia. Solo entonces Mado Kureo se dio cuenta de que su Kouki estaba enredado alrededor de un pilar de un puente. Silbido. Touka apareció instantáneamente junto a Mado Kureo y lo apartó de una patada. Mado Kureo se estrelló contra la pared y tosió un chorro de sangre. ¿Puedes comprender el miedo a ser perseguido sin motivo alguno? Touka caminó lentamente hacia Mado Kureo. ¿Puedes comprender la sensación de ver a alguien importante asesinado como una hormiga? Al oír esto, el debilitado Mado Kureo sintió un destello de dolor en los ojos, pero una horrible sonrisa apareció en su rostro. Maldito seas, todavía puedes reírte. Los dientes de Touka castañeteaban. La señora Ryouko no debería haber muerto. Mientras no existas, no habría tristeza en este mundo. Estallido. Por otro lado, Amon lanzó a Kaneki por los aires. 4 investigadores de mi promoción han sido sacrificados. ¿Por qué? ¿Por qué demonios tuvieron que matarlos? Este mundo está mal. No deberías existir. Tendido en el suelo, Kaneki Ken sintió un dolor agudo por todo el cuerpo. Miró sus manos temblorosas. Los ghouls distorsionan el mundo, ¿es eso realmente cierto? ¿Eso significa que la señora Ryouko merecía morir? Mientras tanto, debajo del puente. Vete al infierno. Touka activó su Kagune para asestar el golpe final a Mado Kureo. En ese preciso instante, un par de alas parecidas a las de Koukaku se desplegaron repentinamente. Clan clan clan. Al ver que todos sus ataques eran bloqueados, Touka retrocedió de inmediato. No muy lejos de allí, las pupilas de Inami se contrajeron repentinamente. Mado Kureo le dedicó una sonrisa espantosa. Me resulta familiar, ¿verdad? Esta es, tu queridísima madre. Auge. Mientras hablaba, Mado Kureo blandió violentamente la Kinke, lanzando a Touka por los aires, y entonces el Koukaku se cerró, estrangulando a Touka con fuerza contra la pared. Entonces, la Kinke agarró a Touka, retorciéndola y comprimiéndola constantemente. ¡Ah! Touka dejó escapar un grito desgarrador. Touka forcejeó para liberarse de la Kinke y disparó cristales contra Mado Kureo. Tras bloquearlos con un golpe de Kouki primero, arrojó a Touka contra el pilar del puente con un lanzamiento violento. Inmediatamente después, Kouki segundo se transformó repentinamente en una púa y atravesó el abdomen de Touka. Con la victoria en sus manos, Mado Kureo blandió a Kouki primero para envolver a Inami, que estaba cerca, levantándola en el aire y comenzando a apretarla. Usar al padre para matar a la hija, qué sensación tan maravillosa. Callarse la boca. Touka luchó con todas sus fuerzas. ¿Qué tiene de malo que queramos vivir? Solo podemos comer humanos, no hay otra manera. ¿Cómo se supone que vamos a vivir correctamente con cuerpos como este? Mueran, váyanse al infierno. Todos ustedes, váyanse al infierno. Nosotros, solo queremos vivir como ustedes. Las fuerzas de Touka se fueron agotando poco a poco, y las lágrimas comenzaron a brotar de las comisuras de sus ojos. La sonrisa de Mado Kureo se volvió aún más espantosa. Qué desagradable es oír eso, bichos asquerosos. Diciendo eso, Mado Kureo giró a Kouki primero, rompiendo el Kouki primero que unía a Inami hacia Touka. No. Aplastar. El mundo pareció quedarse en silencio. ¿La Kinke ha desaparecido? Mado Kureo bajó la mirada confundido. ¿Cómo podía desaparecer una Kinke en perfecto estado? Resulta que he perdido la mano, Inami. Touka miró a Inami conmocionada.
En ese momento, Inami se cubría el rostro y lloraba desconsoladamente. No lastimes más a mi hermana mayor, y papá y mamá, no los traten así. Retumbar. El Kagune de Inami combinaba los dos tipos de sus padres. Koukaku y Yukaku se desplegaban detrás de ella como alas de Koyou. Dos Kagune. Rinkaku atacaron salvajemente. Maravilloso. Una fusión perfecta del Kagune de los padres. Dámelo. Madokureo no podía apartar la vista de ese Kagune perfecto e inmediatamente blandió a Kouki primero para matar a Inami. Sin embargo, el Kagune de Inami agarró a Kouki primero y tiró de él hacia ella con un tirón. Madokureo no quería soltar la Kinkei, como resultado, fue elevado por los aires. Aplastar. Acompañadas de un crujido de dolor de muelas, las piernas de Madokureo cayeron al suelo. Inami, mátalo, rápido. Touka se desplomó en el suelo, con la voz extremadamente débil, y la sangre que brotaba de su abdomen tiñó de rojo una gran parte del suelo. No puedo hacerlo. Inami seguía cubriéndose la cara y llorando. ¿Qué? Esto es por la venganza de tus padres. Touka tuvo dificultades para ponerse de pie. Venganza o lo que sea, no importa, estoy muy triste. Tengo muchas ganas de ver a papá y a mamá. Papá, mamá, estoy tan sola. Esta tierna escena no conmovió a Madokureo. Apenas pudo mantenerse en pie sobre sus piernas amputadas. Debido a que las heridas rozaban directamente contra el suelo, el intenso dolor hacía que su expresión fuera aún más espantosa. Así es. Una familia debe reunirse. Madokureo agarró sigilosamente a Kouki primero. Aunque muriera, se llevaría a un Ghoul con él. Sobre todo su potencial era extraordinario. Si se le permitiera crecer, seguramente se convertiría en una formidable enemiga de la CCG en el futuro. Entonces, conviértete en mi Kinke. Madokureo desplegó sus últimas fuerzas, alzando Kouki y atacándolo con ellas contra Inami. En ese momento, Touka también saltó, y el Kagune que tenía detrás se dirigió ferozmente hacia el centro de la espalda de Madokureo. Auge. Capítulo 93. Un rugido violento sobresaltó a Madokureo, y su mano se detuvo. Qué feo de verdad, señor Mado. La voz grave resonó en el espacio vacío bajo el puente. Madokureo se dio la vuelta, y sus ojos de diferente color miraron fijamente a la persona que había aparecido detrás de él. Es usted, señor Akuto. No esperaba volver a verlo en estas circunstancias. Espera un momento, déjame matar primero a este Ghoul, y luego podremos ponernos al día como es debido. Estás bromeando. Piérdete. El Kakugan de Touka era de un rojo intenso. Se convirtió en una imagen residual y apareció ante Akuto, lanzando su Kagune contra Madokureo una vez más. Auge. Otro rugido. Touka salió despedida hacia atrás, quedando su cuerpo casi incrustado en el sólido pilar del puente. La sangre brotaba a borbotones de su boca y nariz. Realmente no aprendes. Akuto retiró la pierna, caminó lentamente hacia Inami, la agarró del pelo y la arrojó al suelo. Mata a este, y luego escucha lo que tengo que decir. Nota del traductor. Esta vez no hay excusas, realmente es malvado. Incluso sin su cuna, es innegablemente una persona terrible. Aplastar. Sin la menor vacilación, Touka ni siquiera tuvo tiempo de detenerlo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Madokureo usar Kouki primero para decapitar a Inami. La cabeza de Inami se apartó, con el rostro congelado por el terror final de su vida. Inami. La voz de Kaneki Ken provino del exterior del muelle del puente, seguida por la de Amon entrando corriendo. Señor Mado. Vete al diablo. Amon blandió su arma contra Touka, y en ese instante su ira se transformó en un poder infinito. Auge. Con otra patada, Amon salió disparado por los aires, estrellándose contra el suelo y sin poder levantarse. Cállense todos. Señor Mado, Koutaro Amon luchaba por abrir los ojos, intentando arrastrarse aún hacia Madokureo. En ese momento, el aura de Madokureo se debilitaba cada vez más. Parece que, no habrá oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Madokureo miró a Akuto, con el corazón lleno de sincera gratitud. Akuto le había ayudado a completar su exterminio final. Desafortunadamente, parecía que no tendría oportunidad de devolverle el favor. Aún no puedes morir. Akuto colocó un dedo sobre el pecho de Madokureo. Al instante siguiente, la mano derecha cercenada de Madokureo y ambas piernas comenzaron a retorcerse, y las extremidades perdidas empezaron a regenerarse visiblemente a simple vista.
Madokuro contempló sus extremidades restauradas con asombro, con los ojos llenos de fanatismo. El señor Akuto realmente está lleno de sorpresas. ¿Por qué lo salvaste? Touka luchó por ponerse de pie, el resentimiento en sus ojos se había solidificado en algo tangible. ¿Por qué? ¿Por qué lo salvaste? ¿Acaso Inami merecía morir? ¿Acaso los Fueguchi merecían morir? Cállate. No me interesa tu juego de mi dolor es mayor que el tuyo. Akuto se acercó a Amon y también lo atendió. Acababa de usar el 30% de su poder en esa patada. Si no hubiera usado la técnica de maldición inversa, el chico habría muerto en un instante. ¿Por qué? Touka gritó desgarradoramente. Ya que estás sufriendo tanto, te ayudaré a acabar con ello. Madokuro esbozó una sonrisa espantosa y levantó a Kouki primero. Señor Mado, todavía puedo utilizar a estos dos ghouls. ¿Eh? ¿El señor Akuto va a dar refugio a ghouls? Si es así, no te dejaré escapar ni a ti. La mirada de Madokuro se agudizó y se giró para mirar a Akuto con ojos siniestros. Vamos. Mátenme. Igual que mataron a la familia Fueguchi. Akuto se frotó las sienes con cansancio. Toda esa gente tenía problemas psicológicos. En realidad, he estado observando desde un lado todo el tiempo. Akuto pateó a Kaneki, quien ya estaba abrumado por el dolor. Levántate, deja de hacerte el muerto. Eres humano. ¿Acaso has olvidado el sufrimiento humano solo porque te convertiste en un ghoul? ¿Has empezado a pensar en nombre de los ghouls? ¿Eres un cabeza hueca? Eso no es todo. Kaneki se liberó del agarre de Akuto y retrocedió 2 pasos. Hay muchos ghouls que cazan humanos. Pero todos en Anteiku, y la familia Fueguchi, nunca mataron a nadie. Solo comemos cadáveres. Solo queremos vivir. Touka ahora estaba junto a Kaneki. Mira, señor Akuto, estas bestias no pueden entender a los humanos, aunque alguna vez lo hayan sido. Madokuro no dejaba de rascarse la cabeza y arreglarse la ropa, visiblemente ansioso. Estaba ansioso por destrozar a los ghouls que tenía delante de inmediato. Akuto esbozó una mueca de desprecio. Te diré 2 cosas. Primero, los ghouls que no han matado a nadie prácticamente no existen. La gente de Anteiku que mencionaste, el gerente ha matado a más gente de la que jamás hayas visto. Los otros 2 incluso eran líderes de organizaciones de ghouls. ¿Crees que no han matado a nadie? Estas palabras dejaron atónito a Kaneki, quien retrocedió 2 pasos incrédulo. Touka también guardó silencio. Y el matrimonio Fueguchi, simplemente ya no matan gente. Eso no significa que nunca lo hayan hecho. Incluso si no lo hicieran, eso me lleva al segundo punto que quiero mencionar. Akuto levantó 2 dedos. El señor Fueguchi no fue asesinado por la CCG en absoluto. Fue asesinado por un ghoul. La CCG simplemente recuperó su cuerpo. Esta frase dejó atónitos a Kaneki-ken, Touka y Madokuro por igual. Madokuro sonrió. La inteligencia del señor Akuto es verdaderamente aterradora. Entonces Ryouko también fue asesinada por ellos. ¿Acaso merecía morir? La confianza de Touka estaba claramente menguando. ¿No te lo advertí? Que debía disciplinar a su hijo como es debido. Los ojos de Touka parpadearon y guardó silencio. En tercer lugar, esa estúpida teoría tuya de que mi dolor es mayor que el tuyo. Akuto miró a Madokuro. La esposa del investigador que tienes delante fue despedazada por un ghoul justo delante de sus ojos. Ha pasado décadas exterminando ghouls día tras día. Entiende el dolor de perder a seres queridos mejor que nadie. Así que hablar de estas cosas aburridas es completamente inútil. Akuto se giró para mirar a Madokuro. ¿Y tú? Estos 2 ghouls, en efecto, no han cazado humanos activamente. Al ver que Madokuro estaba a punto de objetar, Akuto hizo una pregunta que le hizo temblar el alma. ¿Crees que los ghouls podrán ser exterminados por completo alguna vez? Los humanos también pueden convertirse en ghouls. Además, ¿no te has dado cuenta? Después de todos estos años, el número de ghouls no ha disminuido. Déjalos ir. Actúa como si nunca los hubieras visto. Madokuro sostenía su arma frente a él, con los ojos llenos de sed de sangre. Esa razón por sí sola no es suficiente para que yo dé cobijo a los ghouls, señor Akuto. Te daré una razón que te convencerá. De todos modos, ya sabes dónde están. No pueden escapar. ¿Qué te parece? Madokuro miró a Akuto, luego a los 2 ghouls, y en sus ojos apareció una expresión de vacilación.
Akuto sabía demasiado, incluso muchas cosas que él mismo desconocía. Mado Kureo también tenía ciertas ganas de escuchar la razón que Akuto le daría. Señor Mado. No lo acepte. Está aliado con los Ghouls. Amon miró a Akuto con recelo, con los ojos llenos de hostilidad. No lo es, Amon. No hay necesidad de dudarlo. Él y yo somos el mismo tipo de persona. Mado Kureo soltó una risa espantosa y guardó lentamente su quinqué. Entonces esperaré su razón, señor Akuto. Akuto suspiró aliviado. El primer paso del plan por fin se había completado. Se había ganado la confianza de Mado Kureo. Piérdase. Akuto miró a Touka y Kaneki Ken. No. No acepto esto. Aunque hubiera habido una razón para que la pareja Fueguchi muriera, ¿qué hay de Inami? ¿Acaso merecía morir? Era solo una niña. Era un poco testaruda. Capítulo 94. Akuto dejó escapar un suspiro. Tras un largo rato, habló con un tono escalofriante. Si alguien ve a otra persona cometer un asesinato y no lo impide, pero tampoco la ayuda, ¿es culpable? Por supuesto que no. Touka replicó casi al instante, su voz terminó con una firmeza indiscutible, su Kakugan carmesí parpadeando en la oscuridad. Akuto sonrió de repente, sus colmillos brillaron fríamente en la penumbra. ¿Entonces qué es exactamente lo que quieres? Se inclinó hacia adelante, con un tono burlón. Según tu lógica, todo el mundo debería vivir de acuerdo con sus propias capacidades. Los débiles son presa fácil para los fuertes. La supervivencia del más apto. Así de simple. Touka se quedó momentáneamente atónita, con el ceño fruncido. Las palabras de Akuto eran como un lío enredado que se aferraba a sus percepciones innatas, impidiéndole comprender su lógica. Solo sentía una opresión en el pecho. Lo que quieres es un orden donde incluso los ghouls comunes puedan vivir en paz. Akuto alzó la voz de repente, y cada palabra le atravesó el corazón. Pero el orden nunca surge de la nada. Cada humano y cada ghoul de esta sociedad participa de ese orden. Hizo una pausa, con la mirada afilada como una cuchilla, clavada directamente en los ojos de Touka. Al permanecer impasibles mientras los de tu propia especie cazan a humanos inocentes sin detenerlos, ¿qué diferencia hay entre tú y la CCG que caza ghouls? No eres más que un cómplice. Esperas que la CCG deponga sus cuchillos de carnicero y deje de cazar ghouls, pero cuando los de tu propia especie cazan indiscriminadamente a inocentes, solo te escondes a un lado y hablas con grandilocuencia sobre el sufrimiento. A nadie le importa tu sufrimiento barato e hipócrita, del mismo modo que a ti no te importa el sufrimiento de los demás. Estúpido. Pero, Touka retrocedió 2 pasos tambaleándose, con las manos apoyadas contra la fría pared y las yemas de los dedos temblando ligeramente. Las palabras de Akuto fueron como una cuchilla afilada que abrió la realidad que ella siempre había evitado, dejándola mareada y con la mente en un estado de caos. Ella nunca había pensado en esas cosas. Nadie había puesto jamás la supervivencia de los ghouls y la vida humana en una oposición tan tajante. Pero, para su desgracia, se encontró pensando que había algo de verdad en ello. ¿No es esto una traición a los ghouls? Su voz desprendía un sollozo débil e imperceptible, mientras la confusión la inundaba como una marea. PFF. Akuto esbozó una mueca de desprecio, con un sarcasmo evidente. ¿Traición? Nunca has traicionado a los ghouls. Has traicionado esa regla salvaje que dice que los ghouls matan porque quieren. Cuando piensas que impedir que un ghoul mate es una traición a los ghouls, debes entender que un investigador deje en libertad a un ghoul, incluso si ese ghoul no ha matado a nadie, es una traición a la humanidad. Se dio la vuelta, con la espalda irradiando una indiferencia escalofriante. Antes de que cambie de opinión, lárgate. Touka, vámonos. Kaneki Ken miró fijamente a Akuto y luego apoyó a Touka mientras se marchaban rápidamente. Amon quiso perseguirlos, pero Mado Kureo se lo impidió. La capacidad del señor Akuto es verdaderamente aterradoramente vasta. ¿Te interesa unirte al CCG? Seguro. La respuesta de Akuto pilló por sorpresa a Mado Kureo y Koutaro Amon. Él aceptó. Mado Kureo pensó en los extraños métodos de Akuto, y su corazón se llenó de una alegría desbordante. Su corazón ardía de emoción. Esto fue un tesoro para el CCG. Aunque su postura era algo difícil de entender, al menos estaba claro que no estaba del lado de los ghouls. Voy a volver y a redactar el informe ahora mismo. Mado Kureo le echó una última mirada prolongada al cadáver de Inami.
Le gustaba demasiado ese Kagune. Desafortunadamente, aunque fue él quien finalmente mató a Inami, no podría haberlo hecho sin Akuto. Por lo tanto, este Kagune era el trofeo de Akuto. Al regresar a la CCG, Mado Kureo redactó inmediatamente el informe y se lo entregó a sus superiores. Por lo general, este tipo de nombramientos de personal se decidían mediante consulta entre el director en funciones, Wasu Yoshitoki, el presidente de la CCG, Wasu Tsuneyoshi, y otros altos cargos. Por supuesto, la noticia de que Akuto se unía a la CCG causó un gran revuelo dentro de la organización. Muchos habían oído hablar de la aterradora fuerza de Akuto. En particular, el incidente en el que mató a patadas al Ghoul de rango S, escorpión venenoso, con 3 patadas, fue nada menos que un pequeño terremoto dentro de la CCG. Shinkinke, exterminando Ghouls con las manos desnudas. Esto fue simplemente monstruoso. Parece que nuestro CCG está a punto de tener otro investigador de clase especial. Sí. Eso es genial. Incluso Akira sintió una oleada de alegría al escuchar la noticia. Después de todo, era muy consciente de la fuerza de Akuto. Sin embargo, el aviso emitido por los altos mandos provocó un silencio inquietante en todo el CCG. De conformidad con el capítulo 3, artículo 7 del reglamento sobre el nombramiento y la gestión de los investigadores de la Oficina de Contramedidas contra Ghouls, y tras la nominación y recomendación del investigador de primera clase Mado Kureo y la evaluación exhaustiva del Comité de Revisión de Altos Cargos de la CCG, se realiza el siguiente anuncio con respecto al nombramiento de Akuto. 1. Se ha confirmado que el candidato Akuto, mediante la verificación de calificaciones y la evaluación de capacidades, cumple con los estándares básicos de poder de combate. Sin embargo, como aún no ha acumulado experiencia práctica en la exterminación de Ghouls, su calificación para el nombramiento ha sido evaluada exhaustivamente en función del requisito de coincidencia del historial práctico con el rango de nombramiento en las regulaciones. 2. Por la presente, Akuto queda formalmente nombrado investigador de segunda clase de la CCG, con efecto a partir de la fecha de este anuncio. 3. El plan de configuración de socios para Akuto será estudiado y determinado por separado por la sección de planificación de configuración de investigadores y se publicará en forma de aviso especial. Se solicita la cooperación de los departamentos pertinentes en el proceso de transición. Akuto deberá presentarse en el Departamento de Planificación de Personal del CCG en un plazo de 3 días hábiles para completar los trámites de registro de su nombramiento. Por la presente se realiza el presente anuncio. Departamento de Planificación de Personal, Oficina de Contramedidas contra Necrófagos, CCG. Parecía que no tenía nada de malo. Pero, esto fue una humillación flagrante. Un ser poderoso cuya fuerza era comparable a la de un investigador de clase especial y que había exterminado a un Ghoul de rango S con sus propias manos. Alegando que su historial práctico era insuficiente. ¿No era esto un intento obvio de reprimirlo? ¿Qué era un investigador de segunda clase? Eran el escalafón más bajo de la estructura de combate. Los investigadores de tercera clase básicamente solo realizaban trabajo administrativo. Solo una pequeña parte podía recibir un Kinke como arma de apoyo en combate. Y esa arma no tenía verdadero poder letal. Algunas personas se mostraron indignadas. Incluso algunos investigadores de clase especial estuvieron a punto de acudir al director para ajustar cuentas. Sin embargo, pronto descubrieron un hecho. Es decir, no había nada técnicamente incorrecto en la forma en que estaba redactado el anuncio. El ascenso a la categoría de investigador sí requería mérito y un buen historial. Pero el problema era que esas reglas eran para los débiles. ¿Podría decirse eso abiertamente? Así que cuando Mado Kureo se enfureció tanto que quiso coger su Kinke y atacar a alguien, Marude Itsuki lo contuvo con firmeza. Sin embargo, se negó rotundamente a aceptar el encargo de entregar la cita. No podía permitirse el lujo de quedar en ridículo de esa manera. Se dio la vuelta y se fue a buscar pistas sobre Ghouls. Esta gloriosa tarea recayó, naturalmente, en Akira. Akira, este asunto depende de ti. Creo que con la fuerza del señor Akuto, sin duda ascenderá a investigador de clase especial en el futuro. Marude Itsuki le dedicó a Akira unas palabras de aliento. Akira tenía una expresión amarga. No voy a ir, yo también tengo miedo. Ese tipo cambia de expresión más rápido que pasar las páginas de un libro. Si le doy esta carta de nombramiento, que prácticamente es un insulto, ¿crees que me matará a hachazos?
Además, esto es injusto. Al final, Marude Itsuki y Yasuo Kiyoko tuvieron que insistir mucho para que Akira aceptara la tarea. Cuando Akira salió por la puerta principal del cuartel general, vio a su padre de pie no muy lejos. Si tienes algo que decir, dilo. Akira habló con indiferencia mientras pasaba junto a Mado Kureo. Este último se rascó la cabeza con incomodidad y dudó un buen rato antes de murmurar. Dígale al señor Akuto que fue la decisión de los superiores, yo y lo sé. Akira pisó el acelerador y salió disparado.